Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendrail. Muchas gracias como siempre por seguir estas cápsulas que estoy efectuando en el marco de este confinamiento, que tienen como finalidad aportar historia, cultura desde la academia. Para esta ocasión, va a ser un honor para mí presentar al destacado académico doctor Froilán Ramos Rodríguez. ¿Cómo está, profesor Froilán? Muy bien, Francisco, muchas gracias por la invitación. Me siento muy Profesor Froilán, complacido. muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación para conversar sobre un importante hecho histórico y que tiene repercusiones incluso en el presente. El profesor Froilán Ramos Rodríguez es doctor en Historia por la Universidad de los Andes y en el presente ejerce como académico del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Profesor, vamos a conversar de un tema importante, reciente, de la segunda mitad del siglo XX, y que, como mencioné al principio, tiene repercusiones incluso a nivel nacional y local. Hablamos de la Alianza para el Progreso. ¿Ya? Este tema se ha investigado mucho en la historiografía, en la ciencia política, tiene relación con la Guerra Fría, ¿verdad? Pero para nuestras amigas y amigos que no tienen noción sobre el tema, ¿qué es la Alianza para el Progreso? Muchas gracias, Francisco. Sí, la Alianza para el Progreso fue, en términos generales, un programa de asistencia económica de los Estados Unidos hacia América Latina. Se presentó en marzo de 1961, ya próximo a la fecha aniversaria, y la finalidad, el objetivo de la Alianza para el Progreso fue establecer un sistema de financiación a distintos proyectos de carácter económico, social, infraestructura, educación y salud. Fue una iniciativa realmente muy importante, sin precedente en la historia reciente de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Efectivamente, y esto, profesor, se enmarca en el marco de la Guerra Fría, ¿cierto? Sí. La Alianza para el Progreso surgió como una respuesta de los Estados Unidos, particularmente de la administración del presidente John Fitzgerald Kennedy, hacia la Revolución Cubana. Es decir, a partir de 1945 iniciamos un mundo bipolar de tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, particularmente desde enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, se intensificó esta particular tensión ideológica y política en todo el continente, y la Alianza para el Progreso representó una estrategia de auxilio hacia los países latinoamericanos que pudiesen estar debilitados con respecto a el avance del comunismo, de las guerrillas o de la violencia política. Profesor, tengo entendido que usted tiene una presentación con el fin de que podamos contextualizar más en detalle sobre este importante hecho histórico, así que lo Muchas invito a gracias. poder, Sí, con permiso voy sí, por favor. a compartir pantalla para conversar algunas ideas. Es una visión bastante amplia. Y acá podemos ver que el tema de la Alianza para el Progreso es un tema que me ha interesado desde el punto de vista investigativo en los últimos años, y sobre la Alianza para el Progreso se ha investigado mucho y se han tejido distintas visiones. Nuestro interés en la Alianza para el Progreso es poder aportar otras miradas desde otras perspectivas con respecto a este proceso tan amplio y tan complejo a la vez. Entonces, lo primero que nos llama la atención es las distintas visiones que se han tejido en torno a la Alianza para el Progreso. Como bien lo señalaste, Francisco, al inicio de este diálogo, la Alianza para el Progreso se ha estudiado desde la ciencia política, las relaciones internacionales, desde la historia económica, historia política, entre otras. Y allí hay varias visiones. Desde la historia de las relaciones internacionales, la Alianza para el Progreso ha sido situada como una respuesta del llamado soft power por Joseph Nye en un mundo de tensión entre idealismo y realismo.
Por otro lado, en los estudios especializados en la Guerra Fría, los llamados clásicos en este concierto historiográfico, nos encontramos las visiones de John Lewis Gadish, que sostuvo que la Guerra Fría fue un periodo largo, pero de paz, y a esta surgió luego la contraposición de Hal Brandt, que ofreció otra visión, es decir, la Guerra Fría como un periodo, si bien largo, de paz entre las potencias, pero intenso en cuanto a distintas guerras locales o de baja intensidad, especialmente en América Latina. Entonces, estas dos visiones son muy interesantes porque nos reflejan que todo lo que hemos estudiado de la Guerra Fría no es estático, sino que está abierto a nuevas interpretaciones historiográficas o sobre todo a partir de perspectivas nuevas y fuentes inéditas. Profesor, disculpe, ¿Sí? siempre, como dice el nombre, tal cual Guerra Fría, nunca hubo un enfrentamiento directo entre en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Estados Unidos, pero sí hubo un enfrentamiento en diversas aristas económicos, Sí, ejercer influencia política en otros estados satélites, si se puede decir, de ellos, sí. o países donde ¿cierto? Tengan intereses, en este caso. Ujú, Y de alguna manera estas corrientes justamente analizan aquello, o sea, dan cuenta de que si bien no hubo un choque directo, sí hubo otras formas, otras aristas de ujú. enfrentamiento entre ambas potencias y que hubo repercusión, por supuesto, Sí, en todo el mundo y no, en nuestro país, por cierto. esta apreciación es muy importante porque cuando hablamos de la Guerra Fría estamos hablando de varias décadas de enfrentamiento. ¿Sí? Para que tengamos un símil, la Primera Guerra Mundial la ubicamos en 4 años, la Segunda Guerra Mundial a lo largo de 6 años, pero la Guerra Fría estamos hablando de por lo menos 4 décadas de tensión y enfrentamiento indirecto. Obviamente que una de las características de la Guerra Fría fue la naturaleza nuclear o de capacidad atómica de ambas superpotencias. Esto fue determinante para que ninguna de las dos potencias finalmente tomase la decisión de un enfrentamiento directo, sino de buscar formas de influencia en distintas latitudes para contrarrestar el poder e influencia de la otra. Y en el caso de la Alianza para el Progreso, vemos también un ejemplo de este proceso de influencia y tensiones. En la Sí, pantalla pasemos. podemos ver que dentro de los especialistas que han trabajado en la Alianza para el Progreso nos encontramos a Jeffrey Taffet, que realizó una investigación de estudio comparativo sobre la Alianza para el Progreso entre República Dominicana, Brasil, Colombia y Chile. Está también el trabajo de Aragon Storm-Miller, que realizó un trabajo interesante sobre la Alianza para el Progreso en Venezuela, y Thomas Field, que estudió la Alianza para el Progreso en Bolivia. Entonces, estos aportes son muy importantes porque nos dan a entender la dimensión que abarcó la Alianza para el Progreso. Es decir, estamos hablando de un proceso de interconexión entre más de 12, 15 estados. Y en este punto, finalmente, hay distintas visiones. Está la visión de la Alianza para el Progreso como fracaso económico o la Alianza para el Progreso como éxito político. Pero más allá de esta dicotomía de éxito y fracaso, nos interesa entender o aproximarnos a la Alianza para el Progreso desde las percepciones, desde las nociones y las experiencias. Es decir, nosotros hoy en día, 2021, sabemos el principio y el final de la Alianza para el Progreso, pero las personas, los chilenos y chilenas de la década de los 60, no lo sabían, simplemente lo Claro, estaban viviendo. Por tanto, nos parece muy importante aproximarnos a ese contexto, a esa dimensión, porque se tejieron distintas claro. percepciones, miradas en in situ. Claro, y hay que recordar, profesor, que Chile estaba justamente, en ese momento estaba gobernando el presidente Jorge Alessandri, si no me Sí, equivoco, y que justamente con él tendría una suerte de relación eh, bilateral con el entonces presidente John Kennedy, ¿no es cierto? sí, En el marco justamente de este complejo momento histórico, y Chile se vio inmiscuido en cierta forma. O sea, sí. estaba...
En ese aspecto que mencionas, hay dos elementos muy importantes para el comienzo de la década de los 60, en el cual Chile tuvo un interés importante en la alianza. Por un lado, debemos recordar el terremoto de Valdivia en 1960, que tuvo una característica de destrucción, no solamente física en la infraestructura de la región del sur, sino también un impacto económico notable. Y por otro lado, también la preocupación de Alessandri de promover dentro del Concierto de Naciones Latinoamericanas una búsqueda de paz, de no elevar los gastos militares y tampoco que la región avanzase hacia una carrera de armas nucleares. Entonces, estos dos elementos, tanto el terremoto de 1960 y su impacto económico, como la preocupación de Alessandri por proponer otros caminos en la región, fueron importantes a comienzos de los 60. Así es, justamente, profesor. Pasemos a la siguiente lámina, si es posible, para Sí. ver un poco Entonces, justamente eso. hay acá una mirada desde la historia de la Alianza para el Progreso y por qué se vuelve interesante y a su vez compleja. Lo primero que nos llama la atención es la relación entre los Estados Unidos y América Latina. Es una relación asimétrica. Obviamente, estamos hablando de los Estados Unidos de comienzo de los 60 como la primera potencia económica y militar de la región. Y esto generaba una relación asimétrica. Por otro lado, es importante también el rol que tuvieron los estados nacionales en el desarrollo de la Alianza para el Progreso en América Latina. Y esto es muy importante porque la Alianza para el Progreso representa una complejidad en su estudio. ¿En qué sentido? En que todavía es difícil cuantificar los recursos que se enviaron desde Estados Unidos hacia América Latina por distintas agencias, departamentos, entre otros. Y Profesor, es acá disculpe. donde... No, no, ¿sí? disculpe, es que justamente muchos amigos que estarán viendo este video justamente se preguntan cómo se materializó el envío del cometido, porque hay que considerar el contexto que estamos viviendo y además justamente cómo enviaban el presupuesto. O sea, no fue algo directo, fue a través de intermediarios, ¿cierto? ¿Cómo Sí, fue eso? sí, es una pregunta muy, muy importante porque el presidente Kennedy comprometió alrededor de 20.000 millones de dólares en ayuda hacia América Latina a lo largo de la década de los 60, y esto generó muchas expectativas. Se generó la expectativa de que el desarrollo económico estaba prácticamente a la vuelta de la esquina en la región. Sin embargo, la Alianza para el Progreso encontró distintos obstáculos, tanto en Estados Unidos, donde se debatía el presupuesto en el Congreso hacia América Latina, como en la misma América Latina. Y esto ha representado un desafío para estudiar la alianza, por lo que señalábamos anteriormente. La Alianza para el Progreso comprendía distintas agencias del Estado norteamericano, desde el Departamento de Estado hacia distintos tipos de organizaciones, ejemplo, Cuerpo de Paz, el programa de alimentos para la paz, entre otros. Y esto ha hecho que haya mucha dificultad para cuantificar en cifras concretas, exactas, los montos que se enviaron de la alianza, porque la alianza contó con distintas participaciones de actores públicos y agencias, tanto en Estados Unidos como en América Latina. De hecho, parte de dos de las organizaciones que en Chile contribuyeron con la alianza fue la Iglesia Católica y el Ejército. Perfecto, muy bien. Eso es para aclarar un poco cómo se llevó a cabo todo este verdadero Sí, magna tarea por parte de Estados Unidos de sí, materializar este acuerdo. Pasemos a la siguiente lámina, profesor. sí. Hay un punto acá importante antes de pasar a la siguiente, es Sí, que por en favor. Estados Unidos los presupuestos no son de enero a diciembre, sino que son de agosto a julio. Entonces, esto también
es distinto a cómo se percibe desde América Latina la organización y planificación. Bien, entonces, como mencionaba anteriormente, es difícil cuantificarla, pero sí se ha alcanzado a través de distintas fuentes históricas aproximarse a la recepción de la Alianza para el Progreso acá en Chile. Y dos instituciones que aportaron a la Alianza para el Progreso fue la Iglesia Católica y el Ejército. No solamente desde el punto de vista operativo, como instituciones que se sumaron a apoyar el desarrollo nacional, sino instituciones que contribuyeron a pensar, a preguntarse qué estaba ocurriendo con respecto al desarrollo y cómo podían ayudar. En ese sentido, es importante mencionar que, por lo menos en el caso de la Iglesia, se revisaron documentos del archivo histórico del Arzobispado de Santiago, de la revista Mensaje, y en estos documentos se encontró información muy importante del compromiso de la Iglesia Católica con respecto al programa de Alimentos para la Paz y el programa INCAMI, es decir, el programa de construcción de viviendas accesibles para sectores vulnerables, que contó con el apoyo y financiación de la Alianza para el Progreso. Asimismo, en el Ejército, encontramos en el Archivo General del Ejército y en las revistas militares distintas discusiones en torno a cómo aportar al desarrollo nacional a través de los cursos de tractoristas, en los cuales el Ejército diseñó un reglamento especial, es decir, para capacitar a todos aquellos que prestaban servicio militar en herramientas que les permitiesen luego volver a la vida civil y sumar al desarrollo de la nación, a través de instrucción técnica en oficios para aquellos conscriptos que estaban en centros urbanos y también en obras de infraestructura. Basta mencionar la importante labor que desarrolló en esta época el Cuerpo Militar del Trabajo. Y en este punto debemos mencionar cuál era el contexto del Chile de los años 60. Sí, Era un profesor. Chile que tenía limitaciones económicas, presupuestarias, y que aún así estaba afrontando tareas de reconstrucción, especialmente en el sur del país por el mencionado terremoto de Valdivia, y todavía en el día de hoy se puede hacer un recorrido desde Concepción hasta Puerto Montt y se pueden encontrar distintas placas, hallazgos de los aportes de la Alianza para el Progreso para la construcción de infraestructura en educación, en salud, incluso también en la documentación del archivo de la Iglesia Católica en la región de Valparaíso. Se construyeron viviendas con aportes de la Alianza. Entonces, entendemos acá la comunión, la interconexión entre las demandas locales, las necesidades in situ y también, por otro lado, el apoyo que prestó en este contexto los Estados Unidos. Profesor, Ahora bien, ¿sí? sí, no, disculpe, no, es muy interesante lo que nos está de alguna manera informando, justamente de la recepción y la difusión que tuvo la alianza en nuestro país por parte de las respectivas instituciones. Hay algo que me llama la atención y estoy viendo justamente el PowerPoint, son estos sellos postales, ¿cierto?, que se efectuaron Sí. en honor a a la Alianza para el Progreso. Ahí vemos arriba el sello postal de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Comida para la paz. Y abajo, yo lo he visto muchas veces en libros de historia, en sitio de internet, este sello postal que elaboró la Línea Aérea Nacional de Chile, LAN, en el pasado, ¿cierto? Sí. Que es como un ícono, ¿cierto? Puede ser como un ícono. Sí. Sí. Esto es muy importante porque estamos en una década de los 60 en los cuales la parte importante de la población en América Latina no toda tenía acceso a la educación. Y los sellos postales representaron también parte de la imagen y del mensaje panamericano que se transmitió en aquella época. Y a su vez hay que recordar también un aspecto crucial, y es la trágica muerte del presidente Kennedy en noviembre de 1963,
que tuvo un impacto muy importante, no solamente en el terreno político, por su pérdida física y su imagen de amigo, de puente hacia América Latina, sino también en la Alianza para el Progreso misma. Con la pérdida de Kennedy, la Alianza para el Progreso no fue el mismo proyecto que se había trazado y comenzó a tener cada vez más obstáculos y limitaciones presupuestarias en ese sentido. Quería apuntar una cosa, y es que Sí, cualquiera que ve este video se preguntará por qué la iglesia y por qué el ejército. Y es importante mencionar que ambas instituciones tuvieron y tienen una importante presencia histórica desde la llegada de los españoles a Chile, de presencia en todo el territorio nacional. Tienen una capacidad organizativa muy importante, disciplinada, y estas instituciones fueron claves para apoyar en distintas latitudes del norte hacia el sur el esfuerzo que se estaba materializando. Es decir, la presencia del Estado no siempre fue tan importante operativamente, y en muchos aspectos la organización de la Iglesia y del Ejército sí podían acceder y llegar hasta los lugares más inhóspitos. profesor, y eso tiene relación también porque en ese entonces, como usted menciona, la sociedad de entonces tenía una visión clara respecto al papel que tenía la Iglesia Católica, en este caso en Chile, de que era transversal a nivel social. O sea, Sí. la Iglesia, como usted menciona, fue una institución, es una institución importante, pero en ese momento la historia de Chile desde la etapa colonial, la etapa de la independencia, y todo lo que siguió después, era transversal el papel gravitante en la sociedad. Y en el mismo caso el ejército que Sí, fue la base de lo que fue el proceso de emancipación y todo lo que vendría después. O sea, sí. por eso, Esto de es esa muy forma. importante porque quizás hoy en día, en el siglo XXI, no es de la misma manera, no se observa de la misma manera, pero cuando nos referimos a mediados del siglo XX, estamos hablando de que la iglesia era la que tenía mayor presencia en sectores vulnerables de las principales ciudades del país. Es decir, era la institución que llegaba a aportar a estas poblaciones. Y por otro lado, el ejército tenía la disciplina y el carácter profesional para poder asumir tareas y labores en lugares muy apartados, tanto del norte como del sur. Es decir, lugares en los cuales la iniciativa privada o del Estado no eran capaces de asistir por ausencia de carreteras o de caminos, por las condiciones exigentes, y era el ejército el que asumió esto. Y en este punto voy a mencionar dos anécdotas Sí, de por la favor. documentación que encontré. Por un lado, en el ejército, la documentación aporta de que las comisiones de servicio durante estas labores de asistencia podían durar fácilmente más de 3 meses o 6 meses. Estamos hablando de oficiales y soldados que eran apartados de sus familias o que no tenían contacto con su familia por largos periodos de tiempo y en condiciones bastante exigentes. Por otro lado, también hay testimonios del mismo cardenal Silva Enrique de cuán difícil era administrar los fondos que llegaban desde Estados Unidos, porque habían también obstáculos en Estados Unidos con respecto al presupuesto de la alianza, en qué se invertía, cómo se invertían, y por otro lado, internamente también, cuál era la realidad más demandante de esos fondos. Entonces, esto es muy importante porque la alianza comenzó entre 1961 y 1963 con un importante apoyo transversal, pero ya hacia mediados de los 60, incluso paralelo con la muerte de Kennedy y el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Vietnam, la alianza comenzó a afrontar mayores dificultades, tanto externas como internas. Entonces,
esto nos permite ver que la alianza no siguió una línea recta, sino que siguió momentos de mayor Claro. apoyo o de menor apoyo, y que hizo difícil la lucha por los recursos, tanto en Estados Unidos como internamente en lo que se ocupaba. Profesor, y esa Sí, curva, o sea, más bien como una montaña rusa, tuvo un ascenso y después bajó, sí, eso también sucedió en Chile, porque en cierta sí, manera el clima social y político del Chile de los 60 también iba de la mano con lo que estaba pasando justamente en el marco de la Guerra Fría, o sea, era como un sí. termómetro, un barómetro de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Sí, es un espacio de interconexión muy importante, y recordemos que la campaña de 1964 tuvo especial interés por la llegada del presidente Frei y todo lo que Frei representaba, es decir, y el discurso de la democracia cristiana, de mayor eh, apoyo a programas sociales, incluso en sintonía con el discurso en Estados Unidos, pero también la trayectoria de los 6 años de Frey no fue tampoco uniforme, sino que muestran unos 3 años iniciales de una iniciativa importante, y hacia el final de la década también desafíos muy importantes. Entonces, esto permite ver una interconexión entre lo internacional y lo local de el desarrollo de la alianza. La alianza tuvo importantes apoyos, pero también importantes detractores, tanto fuera como dentro. Entonces, esto permite ver que el panorama era mucho más complejo, con muchos más matices de lo que tradicionalmente se ha mencionado sobre la Alianza para el Progreso. En ese sentido, Frey fue uno de los que más apoyó la alianza, pero también la mayor presencia de Estados Unidos y el interés en Vietnam hacía que los recursos económicos fuesen al sudeste asiático y comiencen a Claro. disminuir en América Latina. Profesor, disculpe, y hay que ¿Sí? considerar también, esto es una aproximación que tengo, que Estados Unidos también está enfrentando un clima interno complejo, o sea, ya se están dando eh, conflictos raciales, ¿cierto? Que siempre han existido, pero que se Sí, acrecentaron a finales de la década del 60, un conflicto político interno también, ¿cierto? Eso también, de sí. alguna manera, generó problemas para ellos, para poder cumplir el cometido de esta alianza. Sí, muy importante, Francisco, porque es lo que mencionábamos. La alianza comenzó con muchos apoyos, sobre todo en la administración de Kennedy, pero luego, durante la administración de Lyndon Johnson, comenzó a disminuir notablemente, tanto por los conflictos, las tensiones en el sur de Estados Unidos con la población afroamericana, como también lo que representaba Vietnam. Y finalmente, ya con la administración Richard Nixon, la Alianza para el Progreso eh, terminó eh, sus días y cometidos. Pero fue un proceso gradual de erosión del apoyo y de los recursos hacia la alianza. Para colocar un ejemplo, en Sí, Estados Unidos se cuestionaba el por qué financiar la alianza, el por qué contribuir con dinero hacia América Latina. Y desde América Latina había voces, sobre todo desde algunos sectores de izquierda, que mencionaban, reprochaban a la Alianza para el Progreso el, eh, el no representar una transformación económica genuina. Entonces, todas estas tensiones, tanto fuera como interna, hicieron que la Alianza para el Progreso terminase cada vez con menos apoyos. Eh, un caso también lo podemos ver con la reforma agraria de la década de los 60, cómo afrontó distintos obstáculos. Y esto es importante verlo en el sentido de que eran reproches tanto de fuera como desde dentro y desde distintos sectores del espectro político. perfecto, profesor. Es importante aclarar a nuestros amigas y amigos el contexto, que esto no fue una alianza, un cometido
de manera regular, sino que fue gradual conforme se fueron dando los acontecimientos del proveedor, justamente de Estados Unidos, y que tuvo repercusiones en nuestro país, y que nuestro país también está enfrentando justamente este contexto de la Guerra Fría con la administración de Jorge Alessandro y después con la administración del presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Tiene alguna otra lámina para mostrar, profesor? ¿O ¿Sí? estamos bien? Sí. Sí, algunas consideraciones Quisiera finales. compartir algunas consideraciones finales. Obviamente que la Alianza para el Progreso es un tema muy interesante porque permite ver muchas cosas, es decir, la idea de desarrollo en Estados Unidos, la idea de desarrollo de la CEPAL, la idea de desarrollo en distintas esferas del país, es decir, en regiones, en la opinión pública, en los partidos políticos, y a su vez también el carácter de estudios comparativos. Cuando recordamos que la Alianza para el Progreso se aplicó desde México hasta la Argentina y Chile, nos encontramos con un escenario amplio y diverso para contrastar. Asimismo, nos parece interesante que la discusión que propició la Alianza para el Progreso trascendió a varias capas o esferas de la vida nacional. Y dentro de ellas, organizaciones como el Ejército y la Iglesia también se hicieron partícipes en la discusión. Por otro lado, es un punto muy importante el por qué la alianza, por qué la Iglesia y el Ejército fueron importantes para la alianza. Por la operatividad, presencia y cobertura nacional y sobre todo el bajo costo, es decir, sobre todo el Ejército, el Estado no iba a desembolsar mayor dinero, simplemente era una institución, es una institución disciplinada, jerárquica, organizada y que podía auxiliar las labores de desarrollo nacional. Y por otro lado, también es importante la construcción de nociones y concepciones en torno a la idea de desarrollo. Esto es fundamental, porque nosotros tendemos a ver la historia a veces como una película en la cual ya sabemos el final, pero se nos olvida que las personas que lo vivieron, las personas que estaban dentro de este espacio, tenían distintas miradas, tenían distintas acepciones con respecto a lo que estaba ocurriendo y a lo que ellos entendían por desarrollo o por alianza. Con permiso, voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, todo esto nos permite enriquecer con otras miradas lo que fue el complejo mundo de la década de los 60 y de la Alianza para el Progreso. Para mencionar algunos hitos importantes. La crisis de los misiles cubanos de 1962 fue uno de los puntos más cercanos que tuvo la humanidad entera de una catástrofe nuclear, pero también a lo largo de la década de los 60 corresponde la década de la competencia espacial, la competencia por alcanzar la Luna, por colocar un hombre en el espacio, entre otros, y todos esos proyectos significaban cantidades muy, muy importantes de recursos económicos, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Entonces, cuando tenemos todas estos elementos sobre la mesa, entendemos que el solo hecho de que se haya apostado por la alianza, por acercar a América Latina y Estados Unidos, ya hace de la alianza un esfuerzo y una experiencia importante. Claro, justamente, y por eso le vuelvo a agradecer este tiempo, profesor, por abordar un tema que la Guerra Fría se ha abordado en muchas aristas, hay muchos papers al respecto sobre la influencia que tuvo en Chile, pero sobre este importante hecho en particular no hay investigaciones, pero falta difusión. Siempre digo que la academia ofrece muchas investigaciones sobre este tema, pero falta más difusión. Y esa es justamente una de las finalidades que tienen esta cápsula, que académicas y académicos puedan ilustrar desde sus investigaciones, sus visiones sobre diversas aristas, en este caso de la Guerra Fría, la Alianza para el Progreso, y que tiene repercusiones en el presente. ¿Ya? Basta con ver, ¿no es cierto?, algunas obras que se han materializado justamente en Chile sobre este tema. No sé si nos pueden dar finalmente alguna otra obra materializada, aparte de las que ya algunas mencionó. Sí, es importante mencionar que desde fines de la década de los 50, el país en general
estaba transitando por una fuerte discusión política en torno a reformas del Estado y de su estructura. Y esto hizo que el Chile de los años 60 caminase cada vez más hacia un proceso de polarización. En ese contexto, fue muy importante la ayuda que recibió Chile de la Alianza para el Progreso, sobre todo cuando se tiene en consideración las proporciones. Es decir, obviamente Brasil, por sus dimensiones geográficas y demográficas, fue uno de los que recibió más ayuda de la Alianza para el Progreso, pero Chile fue uno también de los que recibió más ayuda de la Alianza para el Progreso por las características internas que estaba afrontando el país. Entonces, en ese sentido es importante que se pueda ver la interconexión entre una dinámica nacional, un contexto, pero también un mundo de tensión e interconexión. A su vez, la Alianza para el Progreso en Chile abarcó no solamente la infraestructura, sino que abarcó también la discusión en las editoriales de la prensa local, tanto de Santiago como de regiones. Abarcó también proyectos de asistencia alimenticia. Por ejemplo, han llegado a mis manos cucharillas en las cuales están grabadas el logo de la alianza, y estas cucharillas se ocupaban en las escuelas, en los servicios de alimentación, en proyectos para financiar hospitales, veamos el caso de Valdivia, por ejemplo, pero también de obras, de caminos, de escuelas, de vivienda. Entonces, todos estos ejemplos nos permiten ver lo diverso, lo amplio que esto abarcó. Profesor, y finalmente, ya para ir cerrando esta interesante cápsula, de la cual reitero mis agradecimientos por su tiempo, ¿dónde nuestros amigos pueden averiguar más sobre fuentes primarias, se puede decir, fuentes de prensa, para averiguar más sobre cómo se materializó esta alianza en Chile? Prensa de la época. Muchas gracias, Francisco. Sí, eso es muy importante. Se ha escrito mucho sobre la alianza, pero todavía queda mucho más por descubrir y escribir sobre la alianza. En ese sentido, la recomendación es poder consultar literatura especializada, artículos que se han publicado sobre la alianza y el ejército, la alianza y la iglesia, entre otros, la alianza desde estudios comparativos, que se pueden encontrar en internet, en revistas especializadas, en plataformas como academia.edu, y también desde el punto de vista historiográfico, para aquellos historiadores e historiadoras interesados, acuciosos, se encuentran los archivos de la Administración Nacional, se encuentran los archivos de la Iglesia, se encuentran los archivos de prensa. Hay mucha de la prensa regional que todavía falta por alcanzar, pero también hay otras obras de literatura en general, fuentes ministeriales que se pueden revisar. En definitiva, sobre la alianza se han tejido algunas visiones, pero faltan todavía más interpretaciones, otras miradas y también aportar otras fuentes a la luz. Eso sí es muy importante, profesor, porque la historia no es una ciencia exacta y justamente se construye en base a las investigaciones de los historiadores, historiadoras, en base a un hecho que a mi juicio todavía es reciente. Si uno, Sí, claro, ve en el tiempo parece lejano, pero no, creo que todavía está ¿no? bastante... Y eso es muy importante, o sea, en términos históricos, está en un abrir y cerrar de ojos, está a la vuelta de la esquina en el siglo pasado, pero también es importante la alianza, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista de el acercamiento de América Latina con los Estados Unidos. Es decir, en esta relación asimétrica, a veces de tensión, a veces de conflicto, la Alianza para el Progreso representó un encuentro, un punto de apoyo, un puente muy importante, una experiencia que todavía merita revisarse, porque encierra toda una gama de perspectivas y de apreciaciones mutuas, tanto de Estados Unidos hacia América Latina como de América Latina hacia Estados Unidos. Entonces me parece muy importante poder redescubrir ese punto de encuentro entre el continente.
Así es, profesor. Profesor doctor Fernán Ramos Rodríguez, quiero nuevamente darle las gracias por su tiempo, por exponernos en base a sus investigaciones sobre la Alianza para el Progreso, y a nuestras amigas, amigos también por seguir esta cápsula, y los invitamos siempre a que sigan investigando. La historia no queda aquí, siempre hay que continuar, ¿no es cierto?, leyendo e investigando sobre diversas materias que tienen importancia en el presente. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Francisco. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.